Bueno, Victorio, tenemos un gran gusto por todo lo que has hecho en el Ateneo, por tu forma de ser. Tenemos un gran gusto de tener esta exposición con vos. Sé que sos ingeniero civil de la Universidad de Rosario, máster en ingeniería de la Universidad de Rio Grande do Sul, de Brasil. Actualmente jubilado, pero se ha desempeñado como profesor titular ordinario con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional del Litoral y es investigador independiente del CONICET. Ha tenido varios cargos docentes en la Universidad de Rosario, en la de Paraná y en la UTN de Santa Fe. Es autor de más de un centenar de trabajos en el área de cálculo numérico en ingeniería, publicados en memorias de congresos nacionales e internacionales y en revistas internacionales. Ha sido miembro fundador, secretario y presidente de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional. Ha sido organizador y miembro del comité organizador de varios congresos nacionales e internacionales, entre los cuales se pueden mencionar el cuarto World Congress on Computational Mechanics y en el cuarto Pan American Congress of Applied Mechanics, el First Pan American Congress on Computational Mechanics, así como varias ediciones del Congreso Argentino de Mecánica Computacional. Con todo esto, tenemos el micrófono listo para entregártelo y te escuchamos, Victorio. Adelante. Gracias por esta presentación y gracias a todas las caras que estoy viendo allí por estar presentes, sobre todo en esto porque para mí en realidad es un experimento, digamos. No es una charla de divulgación como las que hemos dado en otras ocasiones, ni presentación de resultados de investigación, sino va a ser una charla por ahí de tipo académico, ¿no? El título que originalmente había yo pensado para la charla era un curso de ingeniería civil en 1 hora o 1 hora y media. Un título así medio extraño, digamos, de interpretar, porque sabemos que los cursos de ingeniería tienen centenares de horas presenciales y otro tanto después como un iceberg de horas de trabajo en la casa, etc. ¿Qué podemos hacer en 1 hora, hora y media? Sin embargo, bueno, no es tan descabellado una propuesta así, porque cuando uno tiene que empezar a achicar cosas, empieza a eliminar las cosas que pueden ser secundarias, que pueden ser superfluas, y de esta manera se va quedando con lo que uno cree que está en el núcleo, digamos, central de lo que tendría que saber. Entonces, la idea sería esa, digamos, el ejercicio de tratar de presentar qué es lo que, a juicio del expositor en este caso, es aquello que todos los ingenieros civiles, estructuralistas, digamos, ingenieros en construcciones, manejan y tienen que hacer necesariamente. Así que, bueno, un poquito el ejercicio sería el de presentar eso. La gente que sea ingeniero, bueno, yo les aconsejo que se vayan de la sala porque voy a decir cosas que saben todos ellos. Y precisamente para la gente que no sea ingeniero, no hay inconveniente. La charla está preparada para que la escucha no precise ningún conocimiento previo ni de matemática, ni de física, nada. Yo supongo que va a entender la base de lo que queremos decir con lo que vayamos conversando en este ratito. Así que bueno, yo voy a tratar de compartir acá una pantalla. Como les decía, a ver si me sale acá, está aquí. Bueno, hoy es viernes 13 y les toca escucharme a mí. Si alguien no era supersticioso, ahora va a empezar a hacerlo. Entonces, sin más, yo voy a comenzar a contarles esto que está acá. Bueno, en el principio fue el movimiento. Quiero recordar un poquito qué es lo que hace el ingeniero estructuralista. Ustedes, por ejemplo, quieren hacer una casa y convocan a un arquitecto que hace el proyecto arquitectónico. El arquitecto
diseña todo lo que es la cantidad de locales, el área que ocupa cada uno de ellos, la orientación, las circulaciones, las conexiones entre cada uno de los locales, que es súper importante, define los materiales, define el modelo, digamos, arquitectónico que ustedes quieren para la construcción, etc. Hace un plano detallado de todo eso, y bueno, para concretarlo hay que convocar a un constructor que materialice todo eso que está allí. Pero entre el proyecto arquitectónico y la construcción es necesario incluir ahí al ingeniero civil o el ingeniero en construcciones. ¿Por qué? Porque tenemos que poder garantizar que la construcción que se va a hacer cumpla requisitos mínimos de seguridad que se piden para las construcciones. Que el techo no se me caiga en la cabeza, que las paredes no se vuelen. Entonces, el ingeniero hace un proyecto de una parte que se llama estructura, hace el proyecto estructural. ¿Qué es la estructura? La estructura es algo que mantiene a todas las cosas en su lugar. Por ejemplo, el esqueleto es una estructura para nosotros, si no estaríamos desparramados por el suelo. La piel, de su manera, también es otra estructura. La estructura puede ser una construcción separada de lo que es las paredes, el techo, etc. Pueden ser vigas y columnas, o puede ser la misma pared, el mismo techo, que funcione como cerramiento y como estructura también, que tenga ambas funciones. Pero entonces la estructura que tiene que proyectar el ingeniero tiene como misión evitar que las cosas se muevan. Eso es lo que tiene que evitar. Y de ahí es que empezamos a hablar un poco sobre el tema del movimiento. Queremos caracterizar el movimiento para poder saber cómo impedir este movimiento. Entonces, yo les voy a presentar un caso muy sencillo. Supónganse, bueno, aquí tenemos, a ver, esta pantalla que yo estoy compartiendo con ustedes no es un PowerPoint, es un pizarrón. Yo voy a hablar y voy a dibujar acá, nada más, ¿sí? Acá tenemos delimitado el pizarrón y yo he dibujado aquí una partícula cualquiera. Bueno, en un instante posterior a esto, por ejemplo, la partícula pasa a estar aquí. Entonces, bueno, vemos que se ha movido. Antes estaba acá y ahora se movió hasta aquí. ¿Cómo podemos caracterizar esto que está acá? Bueno, podríamos, por ejemplo, trazar una flechita que se inicia donde estaba y termine donde está ahora. Podemos medirla, supongamos que la mido y tiene 5 centímetros. Bueno, con eso estamos caracterizando de alguna manera el movimiento, pero eso no es suficiente. Si yo les digo a ustedes, se movió 5 centímetros, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿hacia dónde se movió? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo? Bueno, entonces yo tendría que dar otra información adicional. Por ejemplo, yo podría decir cuál es el ángulo con respecto a esta recta horizontal en la cual se ha movido esos 5 centímetros. Entonces le digo, bueno, se movió 5 centímetros en un ángulo de 30, 40 grados, lo que sea que aparece ahí. Bueno, esas dos informaciones sí ya me permiten ubicar bien, sin lugar a dudas, la posición final del punto este que se ha movido. Bueno, este tipo de cosas, la ciencia y las ingenierías las manejan de una manera muy interesante, muy práctica, a través de una idea genial de René Descartes, el filósofo, ese filósofo de la duda metódica, el que decía je pense donc j'existe. Descartes propuso lo siguiente. Él dijo, bueno, yo voy a tomar aquí este eje horizontal, borde del pizarrón, y este eje vertical, borde del pizarrón, y voy a proyectar la partícula en la posición inicial sobre este y sobre el otro eje, sobre ambos ejes. Y hago lo mismo con la partícula en la posición final. Y entonces mido acá en la recta horizontal esta distancia que está acá, desde aquí hasta acá. ¿Cuántos centímetros? Supóngase que sea 4 centímetros. Y mido en vertical la distancia desde aquí hasta acá, supóngase que sea 3 centímetros. Entonces yo a ustedes les puedo decir, bueno, el móvil este se desplazó 4 centímetros en horizontal y 3 centímetros en vertical. Con esos dos datos, ustedes pueden dibujar exactamente la posición del móvil, ¿no? De igual manera que antes. En realidad, esta propuesta de Descartes no era solamente para desplazamientos, sino en un contexto un poco más amplio, para fijar posiciones de partículas.
Por ejemplo, si yo, bueno, aquí es habitual que se llame con la letra X al eje horizontal del pizarrón y con la letra Y al eje vertical, y yo puedo designar este punto O como origen para medir las distancias. Entonces, por ejemplo, la partícula esta, si yo hago una proyección, recuerdo que las proyecciones desde un punto a una recta son la distancia desde un segmento perpendicular, ¿no?, a la recta que estamos considerando. Entonces yo lo proyecto y mido la distancia desde el origen hasta este punto, la llame XP. Y hago lo mismo con el eje vertical y llamo I sub P a esta distancia. Bueno, estos dos números, X e Y, XP e IP, se llaman coordenadas de este punto, de la ubicación de este punto. Esto que está acá, estos ejes unidos de este origen, etcétera, se llama sistema de coordenadas. Y este sistema que estamos usando aquí lo llamamos sistema de coordenadas cartesianas. El adjetivo cartesiano es en honor a Descartes, que fue quien lo propuso. El apellido de Descartes en latín, que es la lengua en la que se escribían los trabajos científicos en esa época, es Cartesius, de ahí viene cartesianas. A veces se le agrega el adjetivo de ortogonales para recordar que estos dos ejes, X e Y, son perpendiculares. Hay otros sistemas en los cuales los ejes no son perpendiculares, ¿no? Bueno, pero volvamos acá. Entonces, estos dos datos, el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, corresponden a una utilización de este sistema de coordenadas cartesianas. No es el único sistema de coordenadas que hay. El primer dato que nosotros usamos, de decir que se desplazó 5 centímetros con un ángulo de 30 y tantos grados, lo que sea, esos dos números corresponden a otro sistema que se llama coordenadas polares. Yo podría ubicar la posición de este punto, midiendo el radio desde el origen hasta acá y el ángulo con el que se mueve ese radio. Bueno, cualquiera de los dos sistemas serían equivalentes. Yo puedo pasar de coordenadas cartesianas a polares o viceversa con las transformaciones geométricas, trigonométricas, perdón, de trigonometría que ustedes han aprendido en la secundaria. Bueno, a ver, sigamos adelante. Quiero introducir un concepto importante, que es el de grados de libertad. Nosotros dijimos recién que para describir el movimiento de este punto, de esta partícula, desde aquí hasta acá, precisamos dar dos números. Puede ser el radio y el ángulo, o bien el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, ¿no? Este punto en un plano, decimos que tiene 2 grados de libertad, o sea, precisamos dos números para poder definir completamente dónde fue a parar. Si el punto estuviese en el espacio, precisaríamos 3 datos. Un punto, una partícula en el espacio tiene 3 grados de libertad. Yo precisaría dar, aquí tenemos un sistema de coordenadas con un eje adicional. Además de X e Y aparece un eje Z perpendicular a los dos anteriores, y yo preciso dar entonces las componentes según el eje X, el eje Y y el eje Z, como para poder precisar la ubicación final de la partícula. Bueno, a ver, vectores, ¿qué son estos? Hay magnitudes en la física, digamos, en las ciencias así que manejamos, que se pueden describir a través de un solo número. Esas magnitudes se llaman magnitudes escalares. Por ejemplo, una temperatura, yo doy un número y queda precisada. Un peso, una longitud, con un número bastan para precisarlo. Hemos visto que el desplazamiento, precisamos 2 números en el plano o 3 en el espacio. Son magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales, ¿no? Se pueden representar por vectores. Un vector matemáticamente es una entidad, así como los escalares son entes matemáticos, el vector también lo es. Lo podemos representar fácilmente con una flechita, el vector, digamos, así como hemos hecho para el desplazamiento. ¿Cómo haríamos para sumar 2 vectores? Bueno, supónganse, yo acá, espero esto está más pequeño, espero que lo vean bien, yo acá tengo 2 desplazamientos, de 1 y de 2.
y yo quiero ver qué le pasa a un móvil si yo aplico estos dos desplazamientos. Quiero componerlos, o sea, hacer una suma. Bueno, produzco el movimiento con uno de ellos, por ejemplo con D1. Acá a la derecha lo estoy haciendo. Desplazo desde aquí un desplazamiento de 1, y una vez que llegué allí, ahora produzco otro desplazamiento de 2. Y ahí termino. Entonces, si uno con una flecha que está acá indicada en azul, el punto inicial y el punto final, tengo este vector en azul, que es el vector componente de los otros dos vectores. Sería la suma de los otros dos vectores. Así como está indicado gráficamente, se suman vectores. Yo podría haber comenzado acá con D2 y luego con D1, sería indistinto. En este caso es conmutativa la suma, no hay problema. Una operación inversa a esta decomposición sería la de descomposición. Por ejemplo, si yo tengo un vector y quiero obtener dos vectores que sumados me den este que está aquí, compuestos me den ese, y que pertenezcan a estas rectas que están indicadas allí, en trazo de puntos. Bueno, esto también es fácil. Geométricamente, fíjense, gráficamente, yo puedo, a partir del extremo del vector que tengo aquí, trazar una paralela a esta recta hasta que corte esta otra recta. Y tengo definido así estos dos vectores. Ustedes pueden ver, en función de lo que vimos recién, que estos dos vectores sumados me dan como resultado el vector inicial. Entonces, así se hace, habíamos visto recién cómo componer dos vectores, ahora vemos cómo descomponer un vector en otros dos vectores. Esta composición o descomposición que yo les he mostrado está hecha gráficamente. Es un método que en ingeniería llamamos un método gráfico, que se hace con regla, papel, transportador, y de la manera como lo acabo de describir. Hay otros métodos que llamamos método analítico, que trabaja, es más adecuado para poner las cosas en computadora, o sea, es el que se utiliza actualmente para hacer todas las cuentas. ¿Cómo sería el método analítico? Bueno, yo voy a hacer uso de las coordenadas cartesianas que hemos definido. Tengo de nuevo D1 y D2, que son los dos vectores que quiero componer. Entonces, a D1 lo descompongo en las componentes según X y según Y. A ver si ustedes alcanzan a ver acá, esta sería la componente según X del vector D1, y esta la componente según Y del vector D1. Y hago lo mismo para el vector D2, la componente según X y la componente según Y. Hecho eso, ahora vengo y sumo todas las componentes según X por un lado, para obtener la componente según X del vector resultante. Y luego sumo las componentes según Y para obtener la componente según Y del vector resultante. ¿Cómo hago? Vengo acá, tomo D1X, que era esta que está aquí, la pongo acá, y le sumo D2X, que como va en sentido opuesto le tengo que restar, o sea que a partir de acá retrocedo la cantidad de 2x. Y ahí tengo la posición final de lo que va a ser la coordenada horizontal del vector resultante. Para las verticales yo estoy sumando de 1i y de 2i y tengo este punto. Yo creo que gráficamente se entiende bien lo que estamos haciendo. Esto es muy apropiado para poner todos los datos en una calculadora o en una computadora y hacer las cuentas. Es la manera como se trabaja actualmente. El método gráfico se usaba hace 50 años o más porque no teníamos calculadoras electrónicas, no teníamos computadoras disponibles para los estudios de ingeniería y se usaba mucho el método gráfico. Vamos a volver enseguida un poquito sobre el método gráfico porque es muy interesante para ver. Si tuviéramos más de 3 vectores, es lo mismo. Supongamos que tenemos que componer estos 3 desplazamientos. Bueno, empezamos por dibujar uno de ellos, a continuación dibujamos el otro y luego el tercero, y uniendo el principio con el final tenemos el vector resultante. El vector resultante puede reemplazar a los otros 3 vectores, ¿no? Si yo doy un desplazamiento, 3 desplazamientos dados por estos que están aquí en negro, o doy uno en azul, es exactamente lo mismo. Podría reemplazar estos 3 por este solo. Bueno, a ver, rotación. Hay una cosa, yo recién les mencioné, acá fíjense, yo he dibujado de nuevo el pizarrón y he puesto una figura, que acá es la letra A. Y supóngase que un instante después la
figura esa está así. Bueno, esto se ha movido acá, se ha movido, pero no se ha trasladado, no hay un desplazamiento. El eje, el baricentro, sigue estando en el mismo lugar que antes, o sea, la letra no se movió. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha girado, se ha producido una rotación. Bueno, esta es otra manera de moverse, diferente de la traslación que describimos recién, que no tiene nada que ver con ella. Para definir aquí la rotación precisamos solamente un número, es decir, cuál es el ángulo que gira, y lo hace alrededor de un eje que es perpendicular al plano del pizarrón. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la traslación y la rotación, una figura en el plano pasa a tener ahora 3 grados de libertad, que pueden ser, por ejemplo, no son los únicos, yo podría definir una componente de desplazamiento según X, una componente de desplazamiento según Y y una rotación. O sea, con esto yo puedo manejar cualquier movimiento que se me ocurra de esa figura en el plano. Una figura en un plano tiene 3 grados de libertad, que pueden ser estos 3 números. Si pasamos al espacio, nosotros teníamos en el espacio, a ver, vean estos vectorcitos negros, que eran las 3 componentes de traslación. El movimiento de traslación tenía 3 componentes en el espacio, 3 grados de libertad. Ahora que sabemos que también puede girar, se agregan otros 3 que son los que están indicados en naranja, que son los movimientos de rotación, de giro. Y están indicando, esto es un giro alrededor del eje X, este vector está indicando un giro alrededor del eje Y y este un giro alrededor del eje Z. Tanto las traslaciones como las rotaciones son magnitudes vectoriales, se pueden representar por vectores. Bueno, hasta ahí hemos hablado de movimientos. Eso es estudiado por una parte de la física, de la rama de la mecánica dentro de la física, que se llama cinemática. La cinemática estudia todo lo que es movimientos. Vamos a decir 2 palabritas acerca de la dinámica. La dinámica es otro capítulo de la mecánica, de la física, que estudia los movimientos y las acciones que producen esos movimientos. Y aquí yo voy a citar únicamente esta fórmula. Esta es la única que va a aparecer en la charla, que es la expresión de la famosa segunda ley de Newton. No es así como Newton la enunció en palabras de otra manera, pero con la notación que actualmente utilizamos, la podemos escribir de esta manera. Fíjense, yo voy a escribir, en realidad, la voy a escribir así. Si yo acá divido esta igualdad por m, cosa que puedo hacer porque m no va a ser 0, si m fuera 0 yo no podría hacer esa división, pero si no es 0 yo puedo dividir, entonces la puedo reescribir de esta manera, ¿no? Y bueno, veamos un poquito esta forma de la segunda ley de Newton. Fíjense, aparecen 3 letras y 3 nombres que son muy sencillos: aceleración, fuerza y masa, ¿no? Pero que en realidad no es trivial decir que son cada uno de ellos. Vamos a empecemos por partes. A ver, la A está representando la aceleración. A ver, esto en palabras se leería así: la aceleración que recibe un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada sobre él e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Bueno, veamos qué son estos personajes. Ahí está. La aceleración, bueno, yo cuando estuvimos hablando de la parte de cinemática, de movimientos y traslaciones y rotaciones, a propósito, no he hablado de velocidades y de aceleraciones. Debería haberlo hecho, pero para no extender la charla no lo hice. No importa, yo voy a contar un poquito lo que precisamos saber sobre esto, nada más, y vamos a seguir adelante. La velocidad es algo así como la tasa de cambio del desplazamiento. Si yo tomo un periodo de tiempo, digamos un segundo, un minuto, lo que sea, y me fijo cuánto cambió el desplazamiento de una partícula en ese tiempo, dividiendo ese cambio el desplazamiento, dividido el intervalo de tiempo, eso me da la velocidad. O sea, una velocidad grande significa que en un tiempo determinado el móvil
el desplazamiento del móvil, la traslación aumentó una cantidad grande. Una velocidad pequeña significa que en ese tiempo lo que aumentó el desplazamiento ha sido pequeño. Bueno, haciendo lo mismo ahora, con respecto a la velocidad, pasamos a definir lo que es una aceleración. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo tomo un intervalo de tiempo y me fijo cómo cambió la velocidad en ese intervalo de tiempo, y divido eso por el intervalo de tiempo, eso me está definiendo la aceleración. Una aceleración grande significa que la velocidad cambia mucho por un periodo de tiempo determinado. Una velocidad pequeña quiere decir que la velocidad cambia poco. Para quienes manejen conceptos de análisis matemático o de cálculo diferencial, la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo 2 veces. Pero paremos por allí, ¿no? Ahora, ¿por qué yo me paro aquí a escribir la segunda ley de Newton? Fíjense, nosotros dijimos que queremos que las partes de la construcción no se muevan. Yo quiero que el techo que ponemos allí en un instante posterior siga estando ahí, no se haya movido. Bueno, si no se va a mover, el desplazamiento va a ser cero y la velocidad en ese intervalo va a ser cero si no se ha movido. Y si la velocidad es cero, es constante, la derivada de ella, o sea, la aceleración es cero. O sea, el cambio en la velocidad va a ser cero. Llegamos entonces a que vamos a querer que nuestras partes de la construcción tengan una aceleración cero. Y para que ello ocurra, fíjense en esta ecuación, la única posibilidad es que la fuerza aplicada al resultante sea cero. La masa esta no es infinito, así que la única posibilidad para que esto sea cero sea que la fuerza sea cero. Por ese motivo es que estamos mencionando esta segunda ley de Newton y vamos a analizar entonces qué es lo que pasa con nuestros elementos estructurales y vamos a pedir que tengan fuerzas resultantes cero, para que las aceleraciones sean cero y eso no se mueva. Bueno, definimos la aceleración. La fuerza tampoco es una cosa trivial definirla, pero tenemos nosotros todos la experiencia de saber lo que es una fuerza cuando tenemos que levantar un peso, algo pesado, tenemos que empujar un auto, una cosa pesada. Bueno, eso nos brinda inmediatamente el concepto de que es fuerza. Y M es la masa del cuerpo. La masa es una propiedad de todos los cuerpos que, la podemos asociar directamente al peso. Un cuerpo pesado tiene una masa grande, un cuerpo liviano tiene una masa pequeña. Entonces, bueno, esta ecuación que está acá, ustedes fíjense, si nosotros aplicamos una fuerza determinada a un corcho o a un auto, por ejemplo, la misma fuerza, cuando la masa es muy pequeña, va a producir una aceleración más grande, y esa misma fuerza, si la masa es grande, va a producir una aceleración pequeña. Bueno, otra cosa que yo quiero mencionar acá y que por ahí no es habitual en la vida diaria, o por lo menos el conocimiento de qué es esto que llamamos momento. Esta ley de Newton que mostramos aquí se aplica para tanto movimientos de traslación como movimientos de rotación, para ambas cosas. Yo acá acabo de escribir el ejemplo de que empujo un auto, etcétera, pensando en un movimiento de traslación, con una aceleración de traslación, una fuerza y la masa del cuerpo. Pero eso mismo se puede aplicar a rotación. En ese caso, el significado, bueno, esto es lo que acabamos de describir. En el caso de un movimiento de rotación, lo que es la aceleración lineal aquí pasa a ser una aceleración angular. En rotación, lo que mide el desplazamiento en realidad es lo equivalente al desplazamiento es un ángulo de giro. Y podemos definir una velocidad angular, que es la tasa de cambio del ángulo de giro,
y una aceleración angular, que es la tasa de cambio de la velocidad angular. Lo que en traslación era la fuerza, para el caso de rotación es el momento. El momento es una acción asociada a la rotación, así como la fuerza es una acción asociada al desplazamiento lineal. Y lo que era masa, en el caso de rotación, se llama momento de inercia. Bueno, tomen todas esas tres palabritas como un nombre, no se pongan a analizarlo. Esto tiene que ver con la masa del cuerpo y tiene que ver con la distancia entre las masas y el centro de rotación. Tiene que ver con eso, pero es una propiedad del cuerpo. Entonces, bueno, aquí apareció el momento que yo quería comentar. A ver, ¿cómo se define? Yo aquí he dibujado una fuerza. La fuerza es un vector, así como era el desplazamiento o como la rotación, también la fuerza es un vector. Tenemos que indicar su magnitud y tenemos que indicar la dirección en la que actúa. Yo acá tengo una fuerza que actúa en esta dirección, con una flecha la puedo representar. Se define como momento de esta fuerza respecto a un punto A, yo pongo un punto cualquiera del plano, y la definición de momento es el producto de la magnitud de la fuerza por la distancia B entre el punto A y la recta de acción de la fuerza. O sea, F por B me da esto que llamamos momento. Como ustedes ven, esta misma fuerza produce momentos diferentes si el punto está acá, que si está acá o que si está allá, porque va a ir cambiando la distancia desde el punto a la recta. Y la acción de esta fuerza con respecto a este punto, mirada como momento, va a tratar de hacerlo girar en un sentido antihorario, o sea, en este sentido que está indicado acá. El momento también es una magnitud vectorial. Este es el plano en el que yo dibujé la fuerza y tengo el punto. Entonces, esta fuerza con respecto a este punto trata de hacer girarlo en este sentido. Entonces se representa con un vector que es perpendicular al plano. Y la magnitud, el tamaño de este vector va a ser F por A. Y el sentido arbitrariamente se conviene en tomar, por ejemplo, la regla de la mano derecha. Si el pulgar está indicando en la dirección del vector, los dedos están indicando la dirección en la que esto gira. Entonces, fuerza es un vector y momento es un vector. Si nosotros tenemos dos fuerzas iguales y de sentido contrario, que no son colineales, como estas que están acá, el momento de estas dos fuerzas con respecto a cualquier punto del plano es el mismo, no cambia según la posición del punto, y vale F por B, que es, B es la distancia que media entre ellas. Estas dos fuerzas se llaman cupla, o par de fuerzas. Cuando nosotros abrimos una llave, por ejemplo, abrimos una puerta con la llave, estamos aplicando sobre la llave una cupla. En el cuerpo en la oreja de la llave estamos aplicando con el índice, con el dedo índice y el dedo pulgar, sendas fuerzas que son iguales de sentido contrario, de modo tal que producimos un momento. Un momento que es una acción que produce un giro en este sentido, ¿lo ves? Cuando abrimos una canilla pasa algo parecido. Bueno, entonces ya conocemos lo que son fuerzas y momentos. Vamos un poco al tema, hablar de equilibrio. Yo acá voy a mencionar la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton, que acompañan a la segunda que ya hemos mencionado. La primera ley dice, si un cuerpo está en reposo o si se mueve con velocidad constante sobre una trayectoria recta, la fuerza resultante ejercida sobre él es nula. Bueno, esto es muy importante. Aquí Newton, ustedes recuerden, se adjudica a Newton, no sé si eso es correcto o no, la frase, si llegué a ver lejos fue porque me apoyé en hombros de gigantes. Bueno, esta idea es de uno de los gigantes, digamos, que fue Galileo, ¿no? Galileo realmente estableció algo parecido a esto, que rompió con 20 siglos de dominación de lo que eran las teorías aristotélicas acerca del movimiento. Una cosa para nada evidente, ¿no? Es decir, un móvil que se mueve con velocidad constante sobre una línea recta, no hay ninguna fuerza que actúe sobre él y él se mueve con velocidad constante sobre línea recta. Bueno, eso es así. Y bueno, cuando la resultante de todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo es cero, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Aquí estamos definiendo este concepto
importante que estamos tratando, que es el de equilibrio. Bueno, y acompañando esto, la tercera ley de Newton dice: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce otra fuerza sobre el primero. Ambas fuerzas son iguales en intensidad, tienen distinto sentido y están aplicadas sobre cuerpos diferentes. A esa fuerza se le denomina acción y reacción. Claro, si yo empujo un auto, el auto está siendo empujado por una fuerza que yo ejerzo, pero a su vez el auto ejerce sobre mi mano una fuerza igual a la que yo estoy ejerciendo sobre él. Esas dos fuerzas son exactamente iguales, tienen sentido opuesto y están aplicadas sobre distintos cuerpos. Bueno. Ahora, para aplicar correctamente la primera ley de Newton, nosotros queremos saber si nuestras partes de la construcción están en equilibrio, es decir, si todas las fuerzas son cero, porque dijimos que eso es requisito como para que eso no se mueva, que siga estando en reposo. Para poder aplicarla es necesario trazar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Yo me paro acá, pongo el nombre y voy a describir cómo es, porque esto es sumamente importante. Si esto no lo manejamos, no vamos a poder aplicar nunca la primera ley de Newton, ¿sí? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, uno toma el cuerpo del cual quiere estudiar el equilibrio. Puede ser un sistema completo, puede ser una parte, puede ser una componente del cuerpo. Queremos estudiar su equilibrio y hacemos un diagrama de eso separado de todo lo que lo rodea. Y colocamos la acción de todo lo que está ejerciendo acciones, valga la redundancia, sobre esa parte que estamos dibujando. A ver, yo voy a tomar un ejemplito que está en todos los libros de física. Supónganse que tenemos una pesa colgando de una cuerda desde el techo. Yo podría decir, bueno, voy a estudiar el equilibrio de esto, voy a considerar la pesa, el peso que está acá, y hago un diagrama de cuerpo libre solamente de la pesa. Y coloco todas las fuerzas que están actuando sobre él. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando? Aquí está el peso de la pesa, la acción de la gravedad lo tira hacia abajo, o sea que hay una fuerza que actúa sobre él, que es el peso, que es esta que está acá. Y yo, al hacer el diagrama de cuerpo libre, corté aquí la soga que estaba de acá para arriba y la saqué. Entonces, donde he sacado la soga, coloco la acción que la soga ejercía, que es una tracción hacia arriba. Si esta pesa está en equilibrio, si no se mueve, si está en reposo, las fuerzas resultantes tienen que ser cero. O sea, la suma de esta fuerza más esta otra tiene que ser cero. Si yo hago ese polígono de fuerzas que mostramos hoy, de vectores, tengo que trazar la fuerza hacia abajo y luego la fuerza hacia arriba y vemos que llega al mismo punto. O sea, la resultante en azul de eso sería cero. Y entonces estaría en reposo. ¿Se entiende? Este sería el diagrama de cuerpo libre de la pesa. Yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre de la soga. En la soga tengo la fuerza del peso propio de la soga que está tirando hacia abajo. Donde he cortado acá, la pesa está tirando de la soga hacia abajo con el peso que tiene la masa, que está abajo. Y arriba, donde yo he cortado, el techo está ejerciendo una fuerza de tracción hacia arriba. De nuevo, estas tres fuerzas tienen que estar en equilibrio. La suma de ellas tiene que ser cero. Yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre del conjunto pesa y cuerda. Sería esto que está acá. ¿Se ve? Bueno, a ver, si yo digo la palabra equilibrio, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Yo creo que, sin temor a equivocarme, todos pensaríamos en un funámbulo, en un equilibrista que está caminando sobre una cuerda, por ejemplo. O nosotros mismos que nos paramos en el cordón de la vereda con una pierna y tratamos de no caernos. Bueno, por ejemplo, ¿cómo sería? Supóngase acá tenemos nuestro equilibrista, está parado en un caño que está soportado por estas patas. Bueno, eso está, digamos, la noción de equilibrio que tenemos nosotros es de algo que está haciendo equilibrio como esto que está acá. ¿Sí? A ver, yo voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre de esto. Yo dibujo aquí el hombrecito y separado. Entonces, ¿qué hago? Las fuerzas que actúan sobre él es el peso propio, el peso, digamos, del hombrecito, que está aplicado aquí en el centro de gravedad del cuerpo,
Y acá, como yo lo he separado acá del caño, tengo que aplicar la reacción que el caño estaba ejerciendo sobre el hombre. Esta fuerza para arriba, lo está sosteniendo. Si esto está en equilibrio de traslación, estas dos fuerzas son iguales. En ese caso, como son colineales y son iguales, la resultante vale 0 y esto está en equilibrio de traslación, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Supongamos ahora que el hombrecito este inclina un poco su cuerpo. ¿Qué va a suceder? Bueno, la fuerza que la Tierra está ejerciendo sobre él, su peso, sigue estando en el centro de gravedad. Ahora es esta recta punteada que está acá. La reacción está aplicada, digamos, en el caño donde está puesto el pie que lo sostiene, sigue siendo vertical igual a esta. Estas dos fuerzas son iguales por una cuestión de equilibrio, que están manteniendo equilibrio. Este hombre no está acelerándose ni hacia arriba ni hacia abajo. Estas fuerzas son iguales. Entonces tenemos equilibrio de traslaciones verticales. Pero ¿qué sucede? Fíjense que hay una distancia entre las dos, conforman una cupla, un par de fuerzas, que no está equilibrado. Esta cupla introduce una acción en este sentido, o sea, en sentido antihorario. Y bueno, si yo no hago nada con respecto a este dibujito que está acá, esto va a empezar a girar alrededor de este punto y el hombrecito va a terminar cayendo al suelo. ¿Sí? A ver, yo podría hacer, estoy tratando de ilustrar lo que es diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de la pierna. Si yo, ¿cómo lo haría? Bueno, yo separo, dibujo la pierna solamente, tengo el peso de la pierna aplicado en su centro de gravedad. Acá donde estaba unido al tronco, yo he cortado la pierna con el tronco, entonces tengo que colocar la acción que el tronco estaba ejerciendo sobre la pierna, que es el peso de todo lo que estaba por arriba de la pierna. Y aquí abajo tengo la acción del caño sobre la pierna. De nuevo, estas tres fuerzas van a estar equilibradas, su resultante va a ser 0, y esto va a estar en equilibrio de traslación. Yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre de un brazo, por ejemplo. Bueno, yo acá separo el brazo, tengo las fuerzas actuantes, el peso del brazo. Para que esto no se desplace hacia abajo, aquí en el hombro hay una fuerza hacia arriba, igual que esta, que lo mantiene en posición de traslación. O sea, este brazo no se va a trasladar, no se va a acelerar en traslación ni para arriba ni para abajo, porque esta fuerza es igual a esta. Sin embargo, hay una cupla acá que no está equilibrada, que lo hace girar en este sentido. Entonces, en el brazo, en el hombro, hay aplicado también un momento, una cupla, que gira en sentido antihorario, exactamente igual a la cupla esta, el par de fuerzas que lo hace girar en sentido horario, de modo tal que esto está en equilibrio de traslación y de rotación. Y el brazo está quieto, no se mueve, no se acelera ni en traslación ni en rotación. Bueno, la palabra equilibrium viene de una palabra latina, equilibrium, el prefijo ecus significa igual, y bueno, libra es la balanza, ¿vieron? El signo de libra, etc. O sea que hace referencia exactamente a esto que estábamos diciendo. Acá nosotros tenemos una balanza donde hay un peso aquí y otro peso acá, y esto está articulado aquí, hay un soporte. Bueno, la fuerza acá de reacción va a ser la suma de estas dos fuerzas, con lo cual tenemos garantizado el equilibrio de traslación vertical. Y aquí aparece la misión de la balanza. Si los brazos son iguales, entonces esto va a tener una igualdad de momentos alrededor de este punto, si las fuerzas son iguales. Entonces en ese caso esto va a quedar equilibrado y si no, se va a rotar en un sentido o en otro. Bueno, a ver, llegamos finalmente a la estructura, que es lo que tiene que proyectar el ingeniero que hemos ido a buscar para que nos complete la documentación para poder construir nuestra casa. ¿Cómo hace el ingeniero? Bueno, yo voy a tomar un ejemplo muy sencillito de estructuras, una viga. Una viga es una estructura que es alargada, tiene una dimensión muy grande en relación a las otras dos. Voy a tomar también un caso ideal que cabe en el plano. Acá yo estoy dibujando una viga en 2 dimensiones, ¿no? Para hacer más sencillo el dibujito. Generalmente las vigas trabajan a flexión, o sea, por ejemplo, soporta una carga acá y está apoyada acá, esto se va a deformar así, etc.
Bueno, si esa viga yo la separo como un cuerpo en el plano, tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Dijimos que un cuerpo en el plano, como la letra A, tiene 3 grados de libertad. Tiene, por ejemplo, podrían ser 2 traslaciones, una traslación horizontal y una vertical, y una rotación. Entonces, para impedir el movimiento de esta viga tenemos que vincularla, es decir, tenemos que colocar unos dispositivos que se llaman vínculos. ¿Qué es un vínculo? Es algo que quita grados de libertad. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, bueno, yo puedo colocar un vínculo simple como esto. Este símbolo lo usamos en ingeniería para indicar, estos decimos vínculo simple, que esto impide un desplazamiento horizontal. Esto acá está impidiendo que esta viga se desplace horizontalmente, a izquierda o a derecha. Pero no impide que se desplace verticalmente, se puede desplazar verticalmente y puede girar alrededor de este punto. O sea, esto está quitando solamente 1 grado de libertad. Bueno, agrego otro vínculo, así por ejemplo, ahora esto impide que se mueva verticalmente, o sea, la viga acá no se va a poder desplazar ni verticalmente ni horizontalmente. Todavía puede girar alrededor de este punto. Entonces, bueno, agrego otro más que podría ser, por ejemplo, esto, y con esto ya, fíjense, esta viga ya no tiene ningún tipo de movimiento en el plano. No puede desplazarse vertical ni horizontalmente y tampoco puede girar. Yo he colocado 3 vínculos, 2 y 3, que eliminaron los 3 grados de libertad. Una viga, de esta manera, se llama, una estructura en general se llama estructura isostática. Lo de isostática es porque la cantidad de vínculos es exactamente igual a los grados de libertad que queremos eliminar. Podríamos colocar vínculos de más. Por ejemplo, acá fíjense, yo he agregado otro más, o he agregado esto. Cualquiera de ellos, en cualquiera de estos casos la viga no se mueve. ¿No? Lo que pasa es que acá la cantidad de vínculos es más grande que la cantidad de grados de libertad que tenía. Estos tipos de estructuras se llaman hiperestáticas. Bueno, supongamos una viga isostática, que tiene solamente 3 vínculos, se han quitado los 3 grados de libertad estrictamente, y que tenga... Ajá. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, se ve Supongamos bien. esta viga, sí, y que tenga un estado de cargas así, estas dos fuerzas. Por ejemplo, este puede ser el peso propio de la viga y esto una sobrecarga, que es alguien que se para acá arriba, lo que sea. Entonces, el ingeniero tiene que estudiar esto. Lo primero que tiene que hacer es ver, bueno, cuáles son las fuerzas totales que están actuando sobre ella. Acá conocemos estas dos, que son fuerzas de cargas externas, sí, fuerzas externas, pero acá estos vínculos están ejerciendo acciones sobre la viga que no conozco. Entonces, para ello, yo trazo un diagrama de cuerpo libre de la viga. La separo de los vínculos y allí donde he sacado un vínculo coloco la acción que el vínculo estaba ejerciendo sobre ella. Este vínculo estaba ejerciendo una fuerza hacia arriba o hacia abajo, vertical, este también y este una horizontal. Yo acá he llamado de R1, R2 y R3 esas reacciones en los vínculos que son desconocidas. Esas que están en rojo no las conozco, las quiero calcular. Estas que están en negro sí son datos conocidos. ¿Cómo puedo calcularlas? Bueno, fíjense, yo tengo 3 incógnitas. Yo puedo plantear 3 condiciones de equilibrio. Acá la sumatoria de las fuerzas según X tiene que ser 0. La sumatoria de las fuerzas según Y tiene que ser 0 y la sumatoria de momentos con respecto a algún punto tiene que ser 0. Para que en los 3 grados de libertad que tiene esta pieza se cumplan las condiciones que piden las leyes de Newton y esto esté en reposo. ¿Sí? Entonces, veamos cómo hacer. Bueno, yo les voy a mostrar cómo lo hacemos gráficamente, que es más simpático para ver cómo sería analíticamente. A ver, empecemos por ver esta fuerza R1. Fíjense, todas las fuerzas son verticales acá. Podríamos tener fuerzas inclinadas, horizontales, pero bueno, en este caso no lo hay. Si son todas verticales, para que la suma de fuerzas horizontales sea 0, esta tiene que ser 0. Efectivamente no trabaja ese apoyo porque todas las fuerzas son verticales. Entonces ya conozco una. Me falta calcular R2 y R3. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, yo comienzo haciendo lo que se llama un polígono de fuerzas. Yo compongo estas dos fuerzas, F1 y F2, acá. F1 y a continuación F2. Y
la suma de ellas dos va a ser esta. Yo la he dibujado desplazada para que se pueda ver, estaría en la misma línea que las anteriores. Esta que está en azul, que es la fuerza F, que es la fuerza resultante de ellas dos, ¿sí? Bueno, así como definimos fuerza resultante, si nosotros definimos una fuerza en sentido opuesto a la resultante, que sería esta, es una fuerza que le llamamos equilibrante, porque si yo tengo F1, F2 y R, vemos que la fuerza resultante de esas tres vale 0, ¿sí? Yo compongo esta más esta, perdón, F1 más F2 más R, vuelvo al punto inicial, ¿eh? Esta se llama equilibrante, es la suma de las reacciones R. Bueno, ya conozco entonces cuánto vale R2 y R3, tienen que valer esto, pero me falta saber cuánto vale cada una por separado. Para ello tengo que aplicar la tercera condición, que es la suma de momentos con respecto a algún punto cualquiera igual a 0. Y esto gráficamente se hace de una manera bastante sencilla. Fíjense, yo vuelvo a dibujar acá este polígono de fuerzas F1, F2, y tomo un punto cualquiera, O, y a partir de ahí trazo estos rayos A, B y C. Y entonces fíjense, si yo considero, por ejemplo, la fuerza F1, el rayo B y el rayo A, fíjense que esto acá constituye un polígono de fuerzas donde F1 con una fuerza B y una fuerza A ubicada allí están en equilibrio. ¿Se ve? Esta fuerza más esta están en equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y lo mismo pasa acá, con F2, C y B son tres fuerzas que están en equilibrio. Entonces, si yo vengo ahora, a ver, vuelvo acá, F1, B y A, rescato esto que tenía recién. Si acá yo trazo una paralela a este radio A, que es esta que está acá, y en este punto trazo una paralela a este radio B, fíjense, si yo tomo acá un circulito de la viga y hago un diagrama de cuerpo libre de ella va a estar sometida por una fuerza F1 acá, una fuerza A y una fuerza B que están en equilibrio las tres. Las tres están equilibradas. O sea, nosotros podríamos pensar que A y B son dos sogas, que la atamos acá y acá, y que ellas están sosteniendo la fuerza F1. La fuerza F1, en las sogas, las fuerzas están en la misma dirección del eje de la soga, no se desplazan. Entonces, estas dos fuerzas con esta están en equilibrio. Bueno, hago lo mismo ahora para la fuerza F2. Yo tenía B, que es esto, y ahora trazo una paralela a C acá. Y nuevamente, B y C son dos fuerzas que están en equilibrio con F2. Entonces, fíjense, me queda dibujado este diagrama que en ingeniería lo llamamos un diagrama funicular. Porque, fíjense, esto, si yo tomo una cuerda que la ato acá y la ato acá, y cuelgo estas pesas, la cuerda va a tomar exactamente este dibujito que yo he puesto acá, porque ahí, tanto acá como acá, las fuerzas que aparecen en las cuerdas van a estar en equilibrio con las cargas actuantes. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo me fijo acá donde estas rectas intersectan a la línea de acción de las reacciones R2 y R3, y uno este punto con este otro, con esta línea punteada que estoy llamando Z. Y entonces vengo aquí, y a partir de O tiro una paralela a esa Z, que es esta que está acá. Y fíjense, entonces, acá me divide la reacción R total en estas dos fuercitas, R2 y R3. Fíjense, R2, Z y A, de nuevo, son fuerzas que hacen... Y lo mismo pasa con R3, Z y C, acá abajo. Entonces, con este método gráfico yo puedo calcular cuáles son las reacciones en cada uno de los apoyos en una forma gráfica muy sencilla. Les repito, este polígono se llama polígono funicular. Funis viene del latín que significa cable, soga es cuerda, porque está recordando un poco la disposición de una cuerda que tenga las fuerzas concentradas donde están paradas.
Bueno, esto no termina allí. Yo voy a terminar ahí, no voy a seguir más adelante, pero ¿qué hace? El ingeniero ahora conoce cuáles son las fuerzas actuantes y conoce las reacciones, R2, R3, R1 si las tuviera. Conoce todas las fuerzas que están actuando sobre esta viga. El siguiente paso que no vamos a mencionar acá es, con esa información el ingeniero puede ir dentro de cada punto de la viga y ver cuáles son las fuerzas internas que allí se producen, con estas fuerzas externas, y compararlas con las fuerzas internas que puede soportar el material de que está hecho esta estructura. Eso es materia de otra asignatura que se llama resistencia de los materiales, que también la creó Galileo en uno de sus escritos. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Entonces yo quería mostrar un poquito cómo el ingeniero hace uso de las condiciones de equilibrio, como para poder empezar a analizar qué es lo que sucede con su estructura. Y a partir de allí les digo, queda más camino por recorrer, pero me ha parecido que que esta parte es una parte esencial, que no escapa a ninguna de las cosas que hacemos los ingenieros estructuralistas. Bueno, con esto estamos llegando al final de la charla. Yo quería repasar un poquito lo que hemos mencionado acá, los conceptos que hemos mencionado. En el punto de vista matemático hemos hablado de sistemas de coordenadas cartesianas, coordenadas polares. Hemos mencionado lo que son entidades escalares y vectoriales. Existen otros tipos de entidades tensoriales, que es una generalización de los vectores, pero que bueno, no es necesario traerlas a colación ahora. Hemos visto cómo componer vectores, componer y descomponer vectores en forma analítica o en forma gráfica. En lo que es cinemática, bueno, hemos caracterizado lo que es un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Hemos definido el concepto de grados de libertad, que es importante tener presente, si no, no sabemos cuántas incógnitas tenemos, cuántos vínculos tenemos que colocar. Hemos visto cómo hacer composición de movimientos, tiene que ver un poquito con cómo hacíamos aquí composición de vectores. En lo que es la parte dinámica, bueno, presentamos la famosa segunda ley de Newton, una fórmula de las fórmulas más conocidas y relevantes de la física clásica. Hemos definido lo que es diagrama de cuerpo libre, definimos momento, que eso también es una cosa que no es evidente que la gente tenga un concepto de lo que es el momento de una fuerza. Asociado al tema estática, bueno, vimos la primera y la tercera ley de Newton, y definimos lo que se entiende por equilibrio y, bueno, por reacciones, reacciones. Finalmente, en el contexto de estructuras, definimos lo que son vínculos, cuáles son estructuras isostáticas e hiperestáticas, cuáles son las reacciones en los vínculos, que era el objetivo un poquito de todo el cuento que hemos hecho ahora, poder encontrarlas, y en particular hemos visto la aplicación de este polígono funicular, que como les digo, hasta hace unos 50 años, de ahí para atrás se usaba mucho, todos los ingenieros lo usaban, hoy no se utiliza porque las cuentas las ponemos en la computadora y no es necesario hacer gráficamente, pero que representaba una manera simpática de hacer. Bueno, a ver, hoy es viernes 13, les tocó escucharme, pero ustedes ven, no todas las cosas son pálidas. Yo ya terminé en una hora de presentar lo que quería presentar y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Lo único aquí, el concepto de equilibrio, el título que le pusimos de equilibrio, a mí me gusta mucho porque, bueno, es más lindo que decir un curso de ingeniería civil que cabe en una hora y cuarto. Pero bueno, además también yo creo que es una palabra asociada a un concepto muy, muy interesante, muy, muy lindo, y que trasciende, digamos, lo que yo he hablado acá en el campo de la mecánica. Ustedes en cada una de las actividades que hacen se encontrarán por ahí hablando de equilibrio. Se habla de equilibrio en reacciones químicas,
de equilibrio en conflictos militares, de equilibrio en actividades de políticas, de equilibrios en actividades bursátiles, financieras o en economía en general, de equilibrio en biología, en ecosistemas, en medicina se habla de equilibrio, en psicología se habla de equilibrio, hablamos de equilibrio en artes plásticas, en fin, no voy a seguir nombrando porque quedan en la bolsa más cosas de las que he nombrado, pero ustedes se dan cuenta que es un concepto que trasciende por mucho lo que acabamos de contar, y que, bueno, la búsqueda de ese equilibrio es un tema importante y no siempre es fácil. Por ahí es habitual que intentando corregir el rumbo de una cosa, uno pega un volantazo y parte para el otro lado, en lugar de por ahí posicionarse en una zona de equilibrio, está moviéndose, esperen un poquito, acá, desplazándose de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, no es sencillo poder ubicarse en una posición equilibrada, pero es una tarea muy importante que tendríamos que tratar de ir adquiriendo, ¿no? Bueno, les agradezco el haber escuchado. Les devuelvo el micrófono. Bueno, antes de hablar, quiero pedir un aplauso muy fuerte para Victorio. Que lo hagamos entre todos.